El apóstol Juan, aquel discípulo amado de Jesús, es una figura central en el corazón del cristianismo primitivo, no solo por su cercanía con el Maestro, sino por el legado eterno que dejó a través de sus escritos, su testimonio de vida y su visión profética que trasciende generaciones. Y al iniciar este recorrido, debemos comprender que Juan no fue simplemente un testigo ocular de los milagros de Jesús, sino un hombre transformado radicalmente por el poder del amor divino. Alguien que pasó de ser un joven pescador impulsivo, hijo de Zebedeo, apodado junto con su hermano Santiago como Hijo del Trueno por su carácter enérgico y temperamental, a convertirse en el apóstol del amor, en el anciano sabio que resumía toda la enseñanza del Evangelio en una sola frase poderosa: «Hijitos míos, amaos los unos a los otros», porque entendió que en el amor se encierra la esencia misma de Dios y que sin amor nada tiene valor eterno. Y es aquí donde la vida de Juan comienza a resonar con una fuerza impresionante para nosotros hoy, porque todos tenemos algo de hijos del trueno. Esa tendencia a la dureza, al orgullo, a querer tener la razón, a defender nuestra posición con fuego, pero al mismo tiempo, todos estamos invitados a pasar por el proceso que pasó. Juan, el proceso de ser quebrantados por la presencia de Cristo y transformados en reflejos vivos de su amor. Juan estuvo entre los más cercanos al Señor junto con Pedro, y su hermano Santiago fue testigo de la transfiguración en el monte. Cuando vio el rostro de Jesús brillar como el sol y sus vestiduras resplandecer con gloria, fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, y también estuvo en Getsemaní, donde acompañó a Jesús en su agonía, y no podemos olvidar que fue el único de los discípulos que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron, y fue allí donde recibió una encomienda que marcaría el resto de su vida. Jesús, con sus últimas palabras, le entregó el cuidado de su madre María, diciéndole: «He ahí a tu madre», un acto que revela la confianza profunda que Cristo tenía en él y el amor inquebrantable que los unía. Y después de la resurrección y ascensión, Juan se convirtió en una columna de la iglesia de Jerusalén, un líder que guiaba no desde el poder, sino desde la ternura y la verdad. Pero lo que más nos impacta de Juan son sus escritos, el Evangelio que lleva su nombre 3 cartas, y el libro de Apocalipsis, cada uno con una esencia única que revela facetas distintas de su experiencia espiritual, y en su Evangelio, a diferencia de los sinópticos, no se enfoca tanto en narrar cronológicamente los hechos de Jesús, sino en presentar su identidad divina, en mostrarnos que Él es el Verbo eterno, el Logos, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y Juan lo deja claro desde el inicio con esa declaración que retumba en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, estableciendo que Jesús no fue un simple profeta ni un maestro moral, sino el mismo Dios encarnado, que a lo largo del Evangelio repite 7 señales que confirman su divinidad, y 7 declaraciones de «Yo soy», que recuerdan el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Y aquí vemos a Juan como teólogo, como testigo y como poeta del amor divino, porque no solo nos habla de doctrinas, sino que nos invita a tener un encuentro vivo con aquel que es la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, la resurrección y la vida. Y si pasamos a sus cartas, encontramos al anciano lleno de ternura, que advierte contra los falsos maestros, que recuerda que el amor no es un sentimiento superficial, sino la prueba real de haber nacido de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y al mismo tiempo nos recuerda que amar no significa tolerar la mentira o caminar en pecado, porque la verdadera comunión con Dios implica andar en luz, obedecer sus mandamientos y permanecer en Cristo. Y en estas cartas también aparece una palabra clave: permanecer, porque Juan entendió que la vida cristiana no es un momento de emoción ni una experiencia pasajera, sino un caminar constante, una unión profunda con Jesús que nos sostiene en medio de la prueba. Y finalmente en el libro de Apocalipsis lo vemos exiliado en la isla de Patmos, desterrado por su fe
aparentemente derrotado y solo, pero en realidad recibiendo la mayor revelación de todas. Un despliegue de visiones que nos muestran la majestad de Cristo, glorificado la lucha cósmica entre el bien y el mal y la victoria final del Cordero sobre las fuerzas de la oscuridad y en medio de bestias, sellos, trompetas y juicios. El mensaje central es claro: Jesús reina. Jesús vuelve y al final el mal será derrotado y Dios hará nuevas todas las cosas. Y esta visión no solo fue para consolar a los cristianos perseguidos de su tiempo, sino también para nosotros hoy, para recordarnos que no importa cuán intensa sea la batalla espiritual, el resultado ya está escrito. La victoria pertenece a Cristo, y por eso Juan, el discípulo amado, se convierte en un ejemplo de resiliencia, de fe inquebrantable y de visión profética. Y su mensaje sigue siendo urgente: permanecer en el amor, mantenernos fieles en la verdad y vivir con la mirada puesta en la esperanza eterna. Porque si algo nos enseña su vida, es que el amor transforma lo imposible. La visión nos sostiene en la tormenta, y la revelación nos da fuerza para resistir hasta el final. Y en nuestro tiempo, donde el odio, la división y la desesperanza parecen crecer, necesitamos volver a las palabras de Juan. Necesitamos recordar que somos llamados a amar incluso cuando el mundo odia a brillar como luz en medio de la oscuridad, a vencer el mal con el bien, y que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza viva que nos conecta con el poder de Dios. Y ahora, mientras escuchas esta narración, pregúntate: ¿qué parte de tu vida necesita ser transformada por el amor como lo fue la de Juan? ¿Qué visión necesitas recuperar para seguir adelante en medio de las pruebas? ¿Qué revelación de Cristo todavía está esperando abrirse camino en tu corazón? Porque la historia de Juan no es un relato antiguo, sino un espejo de lo que Dios puede hacer contigo, contigo que luchas con tu carácter, contigo que enfrentas soledad, contigo que te preguntas si vale la pena seguir creyendo, contigo que buscas dirección en un mundo confuso, contigo que anhelas experimentar el amor verdadero, y la respuesta está en el mismo lugar donde Juan la encontró, a los pies de Jesús, recostado sobre su pecho, escuchando el latido del corazón de Dios. Y ese lugar está disponible hoy para ti, si decides abrir tu vida al amor perfecto que echa fuera el temor, si decides caminar en luz aunque todos elijan la oscuridad, si decides levantar tu mirada al Cristo glorificado que dijo: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», y que prometió volver para establecer su reino eterno. Y por eso hoy te invito a no quedarte en la teoría, a no dejar esta enseñanza en palabras bonitas, sino a dar un paso de fe real. Busca la presencia de Dios en oración, abre la Biblia con un corazón dispuesto, practica el amor con quienes están cerca de ti, y mantente firme en la esperanza porque lo mejor aún está por venir. Y cuando dudes, recuerda a Juan, el joven hijo del trueno que terminó siendo el anciano del amor. Recuerda que si Dios pudo transformar su vida, también puede transformar la tuya. Que ahora mismo te hago un llamado claro: no pospongas más tu encuentro con la verdad. No dejes para mañana lo que Dios quiere hacer hoy. Entrega tus cargas, rinde tu voluntad y abraza la vida abundante que Cristo te ofrece, porque la revelación no es un libro cerrado, es una invitación abierta a vivir en victoria, a caminar en amor y a esperar con gozo el cumplimiento de las promesas eternas. Así que levántate, decide amar, decide creer, decide permanecer, y verás cómo tu vida se convierte en un testimonio vivo del mismo poder que transformó al apóstol Juan, y que hoy sigue transformando corazones en todo el mundo, hasta que llegue ese día glorioso donde veremos cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque todo habrá sido hecho nuevo, y allí estaremos, junto con Juan, celebrando la victoria eterna del amor.